la charla, digamos, para arrancarla, habíamos pensado en este título, que tenía que ver con esto, ¿no? En tu compañía, ¿se viene la gran renuncia? Quizás, si no conoces el término, seguramente estás en este foro, sos del mundo de los recursos humanos, del mundo de la salud mental corporativa, seguramente lo debes tener, pero esta gran renuncia es esto que está ocurriendo o que viene pasando justamente en los Estados Unidos, donde se habla de 4,5 millones de personas, esto era un poco la presentación que yo tenía, que era igual justamente a la que vos me hiciste, 4,5 millones de personas se calcula, depende de la estadística de gente que ha dejado su trabajo, ¿no? Decís, 4,5 millones de personas, es casi la población de muchos países. Y sin ninguna duda es un fenómeno social que merece ser estudiado. Esta placa que ves acá, y yo estoy en Argentina, también es feriado, como decíamos antes, es la nueva campaña de una de las compañías de empleo más importantes, que, ¿hola? ¿Sí? Que justamente tiene que ver con esto, ¿no? También incitando prácticamente esta compañía a esto de la renuncia, ¿no? Renuncio a mi empleo anterior, de alguna manera, para buscar un trabajo que se adapte a mi vida. Y obviamente esto genera un impacto, porque si es una compañía que busca justamente que te coloques tu empleo, llamarte a renunciar parecía bastante disruptivo, pero tiene mucho que ver con lo que nos está pasando. Cuando vos ves esta plaquita o estas letras, si sos del mundo del rock, te va a gustar esto de decir, uy, mirá, AC/DC, esa gran banda de otros años. Algunas otras personas dicen, bueno, la historia de la humanidad, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Yo una vez se lo pregunté a una de mis hijas que tengo gemelas y me dijo, sí, papá, es la historia de la humanidad. Antes del celular y después del celular, me dijeron, ¿no? Si vas al mundo de la política en Perú pueden decir, no, mira, esto es la política pura, antes de Castillo y después de Castillo. O en Argentina podemos decir antes de Cristina y después de Cristina. Pero más allá de la C y la A, sin ninguna duda el mundo cambió antes del COVID y después del COVID. Antes de este coronavirus y después del coronavirus. Porque sin ninguna duda ha pasado que este paradigma que teníamos con respecto al mundo del trabajo cambió radicalmente y obviamente potencia esto que nosotros ya veníamos hablando, ¿no? Nosotros hace años, esto vos hablabas de Flixplay, Flixplay es una consultora de felicidad laboral, y hace años nos sentábamos con los empresarios a contarle de la felicidad laboral y nos miraban como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Estamos más que complicados para llegar a pagar todo lo que tenemos que pagar y vos hablás de la felicidad laboral. ¿Qué pasa? Este cambio, este cisne negro en la historia de la humanidad, que fue la pandemia, sin ninguna duda armó esta nueva pecera, como vemos acá, ¿no? Donde la gente se da cuenta que el trabajo dejó de ser, digamos, una experiencia solamente para ganar dinero, sino que tiene que ser una experiencia enriquecedora. Y esto, sin ninguna duda, potencia paradigmas viejos. Yo hace mucho tiempo fui a una empresa y donde me recibió un señor y me dijo, mira, yo este puesto que tengo, mi papá lo trabajó 30 años y yo ya voy por el puesto 30, el año 32. O sea, hace 62 años la familia tiene el mismo puesto, me dijo, con un gran orgullo. Y se fue en una bicicleta toda estartalada, o sea que evidentemente no era un tema económico, sí era el orgullo de participar. Y sin ninguna duda, el tiempo ha cambiado, ¿no? No creo que ninguno de tus hijos vaya a estar 30 años en una empresa y menos agarre los 30 años del trabajo de tu papá. Y este cambio de paradigma es clave para empezar a decir, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Y para cambiar. Y podemos pensar, como piensan muchos empresarios todavía, no están comprometidos, la gente no está comprometida, los millennials no están comprometidos, los centennials y todos los nombres que les querramos poner, pero evidentemente hay un nuevo compromiso de las personas. Quizás no es al trabajo como nosotros, los que somos de alguna generación anterior, lo veníamos viendo, sino que hay otro tipo de compromiso que es el compromiso con ellos. Entonces, cuando evidentemente las compañías tienen distintos tipos de resultados, nos tenemos que empezar a plantear, ¿no? Claro, están comprometidos con ellos, pero no están comprometidos capaz como estábamos comprometidos nosotros con la compañía. Y yo siempre les pregunto a la gente, ¿no? Más allá de los resultados de las empresas, de los resultados en números de tu compañía, tus balances, ¿qué papá y qué mamá le devolvés a la familia? Porque tu compañía devuelve también a una persona familiar, al seno de la familia, a personas que en realidad siguen con su vida ahí. Y también es un resultado de las empresas para empezar a ver, para empezar a cambiar esta cultura. Porque estos números que nos mostraba Braulio, sin ninguna duda, tienen mucho de la cultura del trabajo
de antes de este coronavirus y de antes del concepto del trabajo. Y ponete a pensar, ¿no? Estos chicos descomprometidos con el trabajo que decimos, ¿cuántas veces te escucharon a vos como papá o como mamá volver a de la oficina despotricando contra el trabajo? ¿No? ¿Cuál era nuestro mensaje cuando volvíamos? Estábamos enojados con este, con el otro, estábamos estresados, estábamos cambiados de humor. Y si a papá lo escuchamos tantos años volver así, y sí, seguramente, y yo la palabra trabajo, y la voy a tener con pinzas, ¿no? Mi compromiso no va a ser con esa persona, con esa compañía, va a ser conmigo. Va a ser conmigo para que busque la mejor alternativa posible, y ahí aparece el cartel de la compañía que te decía, ¿no? Renuncio a un trabajo que me dé la vida que yo quiero pertenecer, que forma parte de mi vida. Porque en definitiva, es muy complejo cuando el trabajo está fuera de la vida. ¿Qué nos pasa a veces? ¿No? Hay una ecuación que se llama, tipo un sub y baja, le decimos acá en Argentina, a estos aparatitos que los chicos juegan en las plazas, donde uno sube y el otro baja. Pero acá tenés un buen sub y baja en la necesidad y la dignidad. ¿Cuándo una persona, digamos, acepta cualquier cosa en el trabajo? Y cuando tiene una necesidad muy importante. Entonces sí baja su dignidad y soporta, aguanta, resiste. ¿Qué pasa? En la medida que las personas empiecen a ver que hay otras alternativas, otras posibilidades, las necesidades empiezan a ser más equilibradas y obviamente empiezan a buscar ellos el trabajo y son los que le toman entrevistas a las empresas, no como antes que las empresas le tomaban entrevistas justamente a las personas. Y esto se está dando en muchos mercados ya, ¿no? Toda la parte tecnológica donde los chicos pueden trabajar en cualquier parte del mundo, para cualquier parte del mundo, y empiezo a elegir y capaz esto de que me ofrecen en mi país no me alcanza o no me sirve, y tengo hoy la posibilidad justamente de esto. Entonces, en la medida que esta curva o este sub y baja empiece a disminuir la parte de necesidad, vas a ver cómo la gente va a tomar otra postura y no va a resistir tanto para que en definitiva no nos sintamos atrapadas. Porque lo que siente el cerebro de la persona, yo te voy a hablar bastante del cerebro porque vengo del mundo de la programación neurolingüística, lo que siente el cerebro de la persona que está realmente atrapado en su mundo laboral, que no hay alternativa, que no hay escape, que mi necesidad es tan grande que tengo que bajar mi dignidad para que justamente esto ocurra. Y este es un tema de causa y efecto, ¿no? O sea, el efecto es justamente las enfermedades mentales que bien nos decía Braulio, pero la causa tiene que ver con dónde generamos esto. Si yo elimino la causa, el efecto se va maravillosamente. Entonces, empecemos a ver cómo podemos hacer para que las personas dejen de percibirse atrapadas o qué podemos hacer a nivel de la cultura. Mirá algunas respuestas, ¿no? Capaz no viste esta imagen alguna vez, pero esta es una compañía que es proveedora de Apple, que tiene estas redes puestas porque la gente se suicidaba tirándose de la compañía. ¿Y sabés qué se les ocurrió, en vez de hacer una conversación, como bien nos decía Roberto recién, poner redes para que la gente, digamos, si se tenía que caer, por lo menos quedara en la red? Que sería casi, digamos, la aberración más grande del mundo del trabajo, ¿no? Mirá, hay redes en todas las partes de la empresa. Estas son fotos del 2014, 2015, en China. Entonces, evidentemente, este extremo que tenemos acá, tenemos que hacer algo. Nosotros, a mí generalmente en las compañías, bien te decía Roberto, yo trabajo en equipos deportivos y equipos corporativos, y te llaman para, mirá, se nos baja el ánimo, se nos baja la autoestima, se nos bajan las ganas de la gente de ir a trabajar, ¿no? Tengo un empresario que me decía, mira, yo si vos lográs que el lunes quieran venir a trabajar, ya está. Como que, en definitiva, hemos perdido las ganas. Y seguramente podemos hacer un montón de cosas. Porque si nos quedamos a poner redes en las ventanas, y estamos complicados, sin ninguna duda. Porque los chicos nuevos, los que están comprometidos con ellos, no te van a permitir que en la cultura de la compañía, digamos, no hagas algo para cambiar esto. Y quiero que te lleves una palabrita de esta charla y preguntarte, ¿no? Para vos, ¿qué es una relación? Vamos a hacer un paréntesis en la charla. Una relación generalmente tiene que ver con un vínculo, tiene que ver con algo que hay entre dos partes. Generalmente cuando vos hablas de relación o relaciones, siempre ponemos a un otro. Todos tenemos relaciones con nuestras amigas, nuestros amigos, parientes, parejas, hijos, padres. E inclusive, llevándote a términos de programación o lingüística, te podría decir que hay metros de relaciones que vos tenés entre una persona que está cercana, que la tendrías a poquitos metros, y una persona que está distanciada y podríamos decir que la tenés a muchos metros.
esa relación de distancia, hasta le podrías poner colores, hay relaciones que pueden ser mucho más cálidas, más amarillas, y relaciones frías como el hielo. Porque en definitiva, esas relaciones que el ser humano tiene con otros, también lo tiene con el mundo del trabajo. Y la pregunta para empezar a hacerles, ¿no?, a las personas que trabajan en tu compañía, es, ¿qué relaciones tenés vos con el trabajo? ¿Qué relaciones tiene esa gente con el trabajo? Porque en esa relación, que puede ser de amor, de desafío, de ganas, vas a tener un resultado, y una relación fría de, digamos, de no llevarte bien, de no querer ir a trabajar, de pasarla realmente mal, esa relación que tengas con el mundo laboral, y sí, obviamente va a teñir todo el resto de tu vida. Porque como bien decíamos, ¿no?, trabajamos 7, 8 horas, ya sea home office, ya sea en la compañía, 8 dormimos, las otras 8, evidentemente, están teñidas sin ninguna duda por la relación que vos tengas o que en tu compañía tengan con el mundo del trabajo. Entonces, cuando lo llevamos a términos de relación, de vínculo, vamos a empezar a trabajar de alguna manera con esto. Siempre les hago una prueba también a las personas de la compañía, ¿no? El trabajo, ¿cuánta felicidad te aporta a tu vida? ¿Te aporta felicidad? ¿O es el momento para no ser feliz? En la PNL hablamos de intención positiva. ¿Qué es la intención positiva? Ese bichito que todos tenemos adentro que hace que decidamos por las cosas que creemos que nos hacen bien. Si yo me voy a comprar cierto auto, voy a elegir el que mejor, digamos, crea que me va a traer alegrías, una campera, cuando me vinculo con alguien. Siempre tomamos la decisión creyendo, digamos, que la decisión que tomemos es la mejor. Entonces, date cuenta que esa intención positiva quiere que seamos felices. ¿Qué pasa? Si yo tengo 8 horas para no ser feliz, y obviamente voy a tener un montón de insatisfacciones y empiezan a aparecer las encuestas, como bien nos traía Braulio, de los números que son realmente alarmantes. Entonces, esa intención positiva que tenemos todos, si la apagamos en el trabajo, la neutralizamos para que evidentemente, porque en ese ámbito creemos o tenemos una relación de que no funcione, y sí, obviamente la vamos a pasar mal. Pero hay un montón de cosas para hacer y empezar a trabajar, ¿no? La cultura, digamos, el clima laboral, tenemos que convencerlo a los empresarios, si no están acá presentes y somos de recursos humanos, que el socio real de una compañía es ese famoso clima laboral. Porque en definitiva, del clima laboral, de ese estado de ánimo, aparecen un montón de cosas. Y acá le traigo un poco el deporte, ¿no? Un equipo deportivo, tuve la suerte de estar trabajando en Boca Junior en el semestre pasado, equipo de primera de Argentina, por si no te gusta el fútbol, y sin ninguna duda, también en un deportista ese clima laboral, ese estado de ánimo aparece en la cancha. Entonces, date cuenta cómo trabajar en ese clima, trabajar en esa cultura, hace que cambie el resultado. Entonces, podés tener 2 socios, sin ninguna duda. Ahí alguien nos preguntaba por 3 personas que opinaban distinto y tenían el mismo poder de decisión. Bueno, no tengas duda que el clima laboral tiene tanto poder de decisión como el tiene la compañía. Ninguna duda, ¿no? Ya lo decía Drucker, ¿no? O sea, tu clima laboral se va a comer, digamos, cualquier estrategia que vos hagas. Entonces, acá podés elegir entre tener un clima de bienestar o un clima de malestar. Y eso es una decisión de la compañía, ¿no? Si le empezamos a dar importancia a esta cultura, a este clima, a este avión de 2 turbinas, donde uno está la estrategia, lo importante, digamos, los números para los empresarios, pero la otra turbina tiene este clima, que es el que te va a llevar justamente a aterrizar ese avión a donde vos lo quieras llevar. Entonces, empezar a plantearlo que el clima laboral, sin ninguna duda, esa cultura, va a ser el socio justamente de este resultado. Y hay unas palabras que podemos empezar a usar, ¿no? Nosotros los de recursos humanos. Esto de retener a la gente. Si vos pensás en alguien que lo querés retener, y sin ninguna duda se te quiere ir, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiamos también nuestro paradigma y decimos, bueno, ¿por qué no empezamos a tratar de, o a intentar, o buscar la vuelta a fidelizar a las personas para que se quieran quedar? Entonces, también está en nosotros en empezar a buscar otro camino, otra vuelta. También está en nosotros en sentarnos en la mesa chica, ¿no? Pues yo trabajo con muchas compañías que recursos humanos tienen una oficinita en el último piso y generalmente solamente está para lo administrativo. Pero a la hora de decisiones, recursos humanos no está. Entonces, nuestra decisión también, como personas de recursos humanos, es sentarnos en la mesa chica y darnos cuenta que el clima, que es el socio, decide un montón de resultados que después son los números que las compañías quieren ver. Entonces, empezar a trabajar a fidelizar a la gente empieza a ser un dato clave
para que este clima pasa. ¿Y sabés cuál es el dato clave de esta historia que quiero que te lleves? Porque si nosotros trabajamos en escuchar a las personas, y en esas conversaciones que bien nos decía Roberto, vamos a tener otro AC/DC, que es antes de conocerlos y después de conocerlos. Cuando vos conocés un equipo, conocés lo que quiere, conocés a las personas, conocés cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus metaprogramas, decimos nosotros en la PNL, y obviamente puedo dar una oferta laboral que realmente se ajuste y tengan ganas de ir. Entonces, llévate esto de antes de conocerlos y después de conocerlos. Porque cuando los conocemos seguramente aparecen un montón de cosas. Alguien me dijo por ahí en algún otro equipo de fútbol, yo le pregunté, bueno, ¿qué tiene que pasar para que vos realmente la rompas toda, como decimos acá en Argentina? No seas el mejor jugador de la cancha. ¿Y sabés lo que me dijo? Sentirme parte. Nada más que sentirme parte. Y a veces pensamos que son poner el metegol, cambiar la ambientación o aumentar el bono. Y muchas veces para esa persona era que alguien le escuche y que se sienta parte. Y obviamente iba a tener su mejor versión. Y esto pasa después de conocerlos. Porque antes de conocerlos son todos supuestos. Y sobre esto hay un montón de estudios, ¿no? Donde en definitiva vas a encontrar lo que suponen las empresas que tienen que dar y lo que pedirían las personas. Y ahí aparecen un montón de órdenes nuevos. Pero vamos a ver qué herramientas tenemos para esto. A veces usamos el famoso mapa de empatía, ¿no? Capaz lo conocés como herramienta de marketing. También es sugerido para usar dentro de la compañía y para poner a la persona en el centro y empezar a preguntarle, ¿no? ¿Qué piensan estas personas que trabajan con mi compañía? ¿Qué es lo que ven todos los días? ¿Qué ven habitualmente? ¿Qué miran? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la conversación? ¿Cuál es el radio pasillo? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿De qué se habla? ¿No? Generalmente a la compañía de lo que se habla es lo que le duele, dicen, ¿no? Brauli también nos tiraba el tema en este de qué le duele a esta compañía. ¿Qué oyen de los líderes? ¿Qué oyen de los dueños? ¿Qué oyen del mercado? Y a veces ahí podemos tener un buen mapeo de decir, bueno, ¿qué le puedo ofrecer a esa persona sabiendo lo que piensa, lo que ve, lo que dice y lo que oye? Pero la programación neurolingüística trabajó en varias cosas que te pueden llegar a servir. Mira, nosotros creemos que en el futuro las compañías, obviamente todas quieren tener un bosque, ¿no? Y siempre le decimos a las compañías que tenemos que parar y en un momento sembrar esos árboles, porque si no paras a sembrar los árboles, y no va a haber equipo que aguante, porque cuando llegue el futuro te va a pasar lo mismo. Y ahora tenemos una gran oportunidad, porque el post-pandemia hace que nos dé justamente el tiempo para parar la pelota y decir, bueno, pará, empezamos de vuelta, replanteamos de vuelta las reglas del juego. Hay reglas que son del juego que capaz no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar muchas reglas del equipo. Porque las reglas del equipo hacen a que cada persona se exprese, a que nos cuenten qué necesitan, hace a que veamos cómo podemos sacar el propósito común. ¿Sabes en la cantidad de empresas que tengo? Trabajo y hacemos, bueno, este equipo, ¿qué propósito tiene? Y por varias dinámicas buscás la vuelta y lo que se ríen cuando escuchan lo que piensa el otro, ¿no? O sea, no hay muchas veces ni siquiera el objetivo común claro como para decir, bueno, ¿dónde nos alineamos? No tengas duda que para que tengamos un bosque el año que viene, o en 5 años, o en 10, depende del plan estratégico de la empresa, vamos a necesitar saber, bueno, cuál es el propósito de este equipo. Si no sabemos a dónde vamos, es complejo, digamos. Y eso tiene que ver con una conversación, tiene que ver con conocerlos, tiene que ver con parar la pelota y mirarlos a los ojos para ver, digamos, qué es lo que queremos. Nosotros decimos que liderar es mostrar un mundo que el otro quiera pertenecer. Y yo creo que los líderes manejan un elefante. Y hay muchos líderes que están atrás del elefante empujándolo, queriendo que el elefante se mueva, digamos, ¿no? Moviéndolo con un látigo. Y ya cada vez menos estos chicos comprometidos consigo mismos no se van a mover si los empujan de ahí. Sí, capaz, si les mostramos algo donde el elefante quiera ir, vas a ver que el elefante se va a mover. Pero para saber dónde el elefante se quiere ir, los tenemos que conocer, los tenemos que escuchar, tenemos que saber qué quieren, qué necesitan. Y en definitiva, tiene que ver con una mirada totalmente distinta de cómo quizás liderabas antes. Porque mover el elefante cada vez es bastante más complicado. Si algo te trajo la programación neurolingüística o nos trajo, es esto de los patrones. Yo quiero que te lleves algunos patrones para que veas, digamos, los tuyos. Obviamente vas a hacer una introspección. Generalmente cuando hablamos de esto la gente dice, yo soy así, yo soy asá. Y también para que veas los patrones de la gente de tu compañía, ¿no? Ahí Consuelo decía, probamos con los líderes y no nos funcionó. Bueno, Consuelo, a ver si estás por ahí. Y después, fíjate, estos patrones que yo te digo, si le sacás la ficha a los patrones de tus líderes. Porque seguramente si nosotros enchufamos
nuestra conversación en los patrones de los líderes de ellos, no tengas duda que lo van a registrar. Te cuento una cortita de, digamos, de quien inventó la programación neurolingüística, uno de los creadores. Dice que alguna vez lo llamaron a un nosocomio para que, justamente como le decía, mira, ya que usted se comunica tan bien con todo el mundo y logra cosas imposibles de la gente, medio para hacerle una chicana, lo llamaron para decir que tenían un paciente que se creía Jesucristo y que en definitiva hablaba con los enchufes. Y entonces no aceptaba ningún tipo de órdenes y no sabían qué hacer con él. Bandler se acercó y dijo, ¿con quién habla? Con los enchufes. ¿Quién es? Jesucristo. Listo. Dijo, poneme un parlantito en el enchufe y yo voy a ir del otro lado. Obviamente, habló con un micrófono, el parlante clavado en el enchufe hizo que la persona escuchara dentro de la habitación, totalmente sorprendida, porque el enchufe esta vez sí le hablaba en serio. Le dijo, hola, ¿cómo andás? Bien, vos, pero vos sos el Hijo de Jesús, sos Dios. Sí, no, la persona estaba tartamudeando, pero se metió un poco en el mundo, justamente de la locura del otro, y le dijo, pero escúchame, si vos sos el hijo de José, tenés que ser carpintero. Sí, yo soy carpintero, porque justamente mi papá era carpintero. Bueno, mira, necesitamos que colabores en la iglesia, vos que sos Jesús o te creés Jesús, ¿colaborarías en la iglesia? Claro. Dice, bueno, ¿por qué no te dedicás a hacer los bancos de la iglesia? Que nos vas a venir bárbaro. Y la persona dijo, ah, claro, muy bien, ¿cómo no? Si yo soy Jesús y soy carpintero, puedo colaborar. Y le dijo, bueno, mira, para cerrar la conversación, no te vamos a hablar más de los enchufes, vas a tener que hablar con el doctor Díaz, ponele. ¿Qué te traigo este ejemplo? ¿Qué hizo Bandler? Lo fue a buscar a la locura de la persona, lo escuchó, lo lideró de ahí, porque conoció sus patrones. Entonces la invitación de hoy va a ser, en este mundo que necesitamos conocer al otro, que conozcas algunos patrones de los seres humanos que la programación lingüística te aporta, para que, hablándoles en ese lenguaje, en ese enchufe, quizás tengas más resultados que lo que tenés ahora, y sin ninguna duda tengas mucho mejor clima de bienestar, como decíamos antes. Y logremos este compromiso que tanto a veces nos cuesta lograr. Vamos a ver algunos patrones, porque la charla es cortita, pero quiero que te lleves algunos para ver y para que vos revises los tuyos y para que revises justamente qué equipo tenés en tu empresa. Mirá, ¿qué hizo la PNL? Encontró estas formas de cómo procesamos la información, cómo tenemos neuroconfigurada la realidad, cómo tenemos armadas nuestras relaciones, ¿no? Esto que decíamos, ¿qué relación tengo con el trabajo? Y de esa relación, obviamente, van a surgir un montón de cosas. ¿Qué relación tengo con el otro, con el entorno? Einstein tenía una gran frase que decía, hay gente que cree que nació en un mundo amigable y hay gente que cree que nació en un mundo hostil. Es solamente una creencia. Y claro, si yo creo que nací en un mundo hostil, y sí, sin ninguna duda, el otro es mi enemigo, voy a ocultar información, no voy a cooperar. En cambio, si yo creo, tengo neuroconfigurado que nací en un mundo amigable, y obviamente colaboro, coopero, construyo, ¿no? Y de esa manera las cosas son distintas. Entonces la PNL lo que hizo fue un poco decodificar estos patrones de las personas para ver cómo hacer para comunicarnos justamente en el patrón del otro. Hoy en día, inclusive, este debate que Einstein planteaba hace mucho tiempo está siendo más que gráfico. En el espacio están queriendo mandar una sonda con un montón de idiomas conocidos y desconocidos para que desde la Tierra mandemos un mensaje al universo a ver si alguien recorre esa sonda y tenemos comunicación. Y hay un grupo de científicos que dice, sí, mandemos todos los lenguajes que conocemos y mandemos la ubicación de la Tierra para que la gente, para que vengan, ¿no? Que serían los que creen que el universo es amigable. Y otro grupo de científicos dice, no, mandemos los idiomas, pero no mandemos la ubicación de la Tierra, a ver si vienen, porque tienen la creencia que allá afuera hay hostilidad. Entonces date cuenta como esto que tan claro, decía Einstein con una sola pregunta, que se da en tu compañía, porque también en tu empresa hay gente que cree que vos sos amigable o vos sos hostil, o su compañero es amigable o su compañero es hostil, o la relación que tienen con la empresa es una relación amigable o una relación hostil. Mirá, acá tenés dos fuentes de motivación. Y acá tenés un auto que está aparentemente, o una persona, pongamos en alguna moto, que está queriendo salir de estacionamiento de shopping, ¿no? Y acá tenés dos fuentes de motivación clarísimas. Una sería la que podemos suponer que, mira, la persona vio una oferta que se acaba a la brevedad y se mueve hacia adelante para alcanzarla. Es la gente que tiene este primer patrón que nosotros llamamos ir hacia. Va hacia algo que ve, va hacia un lugar que quiere ir, ve una palmera adelante y se moviliza. Y por otra parte, también tenías el supuesto de que esa persona que estaba queriendo, digamos, moverse en el estacionamiento del shopping, tiene, digamos, la creencia de que va a cerrar rápido el estacionamiento y para que no le pase, quiere salir rápidamente.
Si vos lo ves de afuera, se está moviendo. O sea, evidentemente se está movilizando. Pero uno va hacia lo que quiere y el otro quiere alejarse de lo que no le pase. Y acá tenés un gran patrón para trabajar con las personas. ¿Y por qué te traigo esto? Porque si en definitiva vos liderás, digamos, a alguien que en realidad quiere alejarse de los problemas y le ponés siempre alguna zanahoria adelante para que se mueva, y la persona la va a pasar mal. Porque en realidad su factor de motivación no es la palmera, digamos, tu oferta que querés ver, es simplemente que no le pase nada. Entonces, ¿cómo yo le hablo a alguien que empiezo a ver que es alejarse de? Y mirá, si no nos movemos, nos va a pasar que justamente podremos tener tal problema en tal mercado. O nos va a pasar esto con la gente de mi compañía. Vamos a tener la gran renuncia también nosotros acá. Entonces, date cuenta cómo una cosa es mostrarle los números del año que viene, el balance para que la persona se mueva, cuando en realidad por ahí lo vas a hacer padecer, lo vas a hacer sufrir, porque evidentemente su factor de motivación tiene mucho más que ver con los cuidados, que no nos pase a que justamente nos pase algo. ¿Cómo sería el diálogo a partir que yo decodifico a quién tengo enfrente? Le tenés que hablar desde el enchufe de la persona que tenés enfrente. En la comunicación, el único importante, te diría yo ya a esta altura, antes nos habían dicho que eran los tres, ¿no? El mensaje, el receptor y el emisor. Yo creo que tenemos que centrarnos en quién recibe esa comunicación, quién tengo en mi compañía, para ver, bueno, cómo le hablo a esta persona para que en definitiva, digamos, realmente la pase bien. Y crea que todo lo que está haciendo se lo neuroconfigure para alejarse de, por ejemplo, si es una persona que desea alejarse de. Fíjate en qué patrón tenés vos de estos dos, ¿no? Y fíjate qué patrón tiene tu pareja. Es muy probable, que si uno tiene un patrón, inconscientemente buscamos al otro. Entonces, cuando uno dice, vamos a de campamento con los chicos, el lugar tan lindo, la otra persona diga, no, cuidado con el frío, lleva el protector solar y que no nos pase que nos agarre el lobo, ¿no? Seguramente, si tenés una mueca en este momento en tu boca, es porque te pasa esto, que es lo que pasa en muchísimas parejas, donde uno siempre es ir hacia y el otro es alejarse de. ¿Qué pasa? Los ir hacia hablan siempre ir hacia, porque motivan o quieren seducir desde ahí, pero los alejarse de la pasan mal en ese campamento. En cambio, si el ir hacia quiere convencer al alejarse de ese campamento, mira, vamos a ir al lugar más seguro, al que el viento no le pega, al que en definitiva tenemos baños seguros, y la persona se va a mover con otra emocionalidad. Pero como siempre lideramos y manejamos desde nuestro patrón, empiezan a aparecer estas cosas. Estas tres personas que antes nos decían que tienen puestos distintos, digamos, o puestos similares, y formas de ver distinto, tienen mucho que ver seguro patrones cruzados. Alguno no quiere que le pase algo y los quiere resguardar y otro quiere ir hacia nuevos mercados. Es muy común. Entonces, date cuenta cómo esto de los patrones es clave. Te quiero hacer un paneíto por algunos patrones más para que empieces a decodificarte a vos y a las personas que trabajan con vos para justamente mejorar ese bienestar, hablándole a ese patrón que tenga el otro. Hay gente que ama pertenecer y todo lo que sea en equipo, con grupo, con gente y demás, te va a agradecer perfectamente de trabajar así. Y hay gente que le encanta destacar, que prefiere trabajar solo, que lo levanten, que lo feliciten, que lo pongan en un marquito, ¿no? Y son patrones totalmente distintos. Y a veces nosotros queremos hacerlo formar parte de un equipo a alguien que es destacar como patrón. Y lo más probable que pase es que esa persona quiera de alguna manera sobresalir por sobre las demás. Entonces, otro patrón que tenés para empezar a conocer a tus personas y decir, bueno, ¿cómo adapto la compañía, cómo adapto el equipo? Es este, ¿no? Gente que quiere pertenecer y gente que quiere destacar. No está ni bien ni mal. Todo equipo necesita este tipo de bipolaridades, ¿no? Generalmente la PNL tiene mucho esto de A o B. Nadie es ni A ni B. Simplemente es para empezar a decodificar qué pasa en la neuroconfiguración del otro para ver cómo yo le hablo y me comunico. Algunos patrones más para que te lleves hoy. Hay gente que realmente le encanta la contribución, donde en definitiva cualquier plan o programa que hagas en la empresa para ayudar a los demás, acciones de RSE, acciones de sustentabilidad o sostenibilidad, le van a fascinar. Y hay gente que prefiere toda la vida desarrollarse sus capacidades o desarrollar sus habilidades o que tengan un puesto nuevo. Bueno, imagínate si alguien quiere desarrollar sus habilidades, lo ponemos en un programa de contribución y quizás no pase la felicidad por ese lado. En cambio, sí,
si lo potenciamos a que quizás desarrolle alguna habilidad nueva, ya que evidentemente estos chicos nuevos, que tanto hablamos siempre, si algo les gusta es aprender cosas nuevas, superarse, y date cuenta que están siempre esperando la última versión del programa que se bajaron, ¿no? Los que somos de cierta generación, ya está, me bajé el programa, lo aprendí, no quiero que nadie me diga más nada. Cuando llega la actualización, decimos, no, no la bajes. Ellos, si la actualización no les viene, dicen, este programa no funciona. ¿Cómo no se actualiza? Bueno, entonces date cuenta que el desarrollo para estas nuevas generaciones comprometidas con ellos es clave para que lo uses a tu favor. Otro programa que también es clave, hay gente que es opciones y gente que es procedimiento. Procedimiento es aquel que de la casa al trabajo, ponele que todavía vaya a la oficina, lo haga siempre en la misma dirección, siempre en la misma calle, siempre en el mismo momento, tiene un procedimiento y lo repite, y es feliz en la repetición del procedimiento. Hay gente que es opciones y se aburre de ir siempre por el mismo camino. Entonces prefiere todo el tiempo ir por un lado y por el otro, prueba acá, prueba allá. Y en tu compañía también tenés ese tipo de personas seguramente, ¿no? Gente que es procedimiento, que una vez que tiene el método, lo repite y está bien en esa emocionalidad porque sabe que ese patrón le sirve. Y gente que, imagínate, yo tengo una opciones y lo pongo a hacer procedimiento y es muy probable que le cause infelicidad. Es muy probable que su salud mental no esté tan buena o no esté tan, digamos, en buenos números como alguien que tiene que repetir algo. Entonces, conocer también esta faceta de las personas tiene muchísimo que ver con en dónde lo puedo colocar, ¿no? Si lo llevamos a un equipo deportivo, el que es opciones tiene que jugar en un puesto y el que es procedimiento tiene que jugar en otro. Tan simple como esto. Es más, cada puesto en la cancha tendría que tener una serie de patrones para que sea el patrón ideal. Y en la compañía pasa lo mismo. Cada cuadradito de ese organigrama tendría que tener justamente, digamos, estos patrones que ofrece la PNL para decir, che, mira, ¿no? En definitiva, Por ahí traes otra tijera. Gracias, Otra Carla, tijerita. te estamos escuchando, mi amor. Bien. Te sigo con algunos patrones más. Hay gente que es marco interno y gente que es marco externo. Marco externo es aquel que le encanta consultar sus decisiones con los demás y lo disfruta. Pregunta, padre de familia que se va de vacaciones y le pregunta a todos los hijos, digamos, dónde quieren ir. Y ahí hace un consenso y sale. Y el marco interno es el que dice, mira, yo quiero ir acá, vamos, y no consulta a nadie, digamos, ¿no? Y ahí también tenés que trabajar y ver, bueno, si tengo un marco interno en la compañía, ¿dónde lo pongo? Porque esta persona que solamente escucha o se escucha a sí mismo y poco a los demás, y capaz en un puesto de liderazgo colaborativo, y la va a pasar mal también, ¿no? O alguien que sea marco externo y nunca termina de decidir porque quiere escuchar a todos y tampoco funciona. Entonces date cuenta cómo conocer estos patrones tiene muchísimo que ver a la hora de cómo armás tu equipo para que la gente realmente disfrute del trabajo que hacen. Vamos a uno más. Esos son los focos de interés. La PNL descubrió que las personas tienen 6 focos de interés a los cuales te vas a sentir identificado con algunos seguramente. Y el mejor ejemplo es cuando vos armás tus vacaciones. Hay gente que le encanta ver la actividad que van a hacer. Hay gente que le encanta ver con quién se va a ir, con qué gente se va a ir. Hay gente que antes de irse de vacaciones rescata un montón de información del lugar, del clima, de las cabañas o del hotel donde vayan. Hay gente que va con el reloj en la mano, dice hacemos 3 días acá, 2 días allá, 1 hora acá, y le interesa mucho el tiempo. Hay gente que ama las cosas y que en definitiva dice, bueno, acá nos podemos traer tal recuerdo, podemos comprar tal otra cosa. Y hay gente que ama el lugar más allá de la actividad, más allá de la gente, solamente quiere ir a ese lugar. Seguramente estamos más identificados con 3 y menos con otros 3. Me imagino que vos te estás haciendo tu autoanálisis, ¿no? Bueno, yo soy más tiempo, más lugar, más gente, más cosas, o menos. Y en la compañía pasa lo mismo. Si yo tengo a alguien que le gusta a la gente y lo pongo a programar solo en un lugar que no conoce a nadie y está fuera del equipo, y la verdad que la va a pasar mal. En cambio, si yo tengo a alguien que le gusta la actividad y lo tengo permanentemente en movimiento con proyectos nuevos, realmente también la va a pasar bien, o la emocionalidad va a ser distinta. Entonces, date cuenta cómo conocer los patrones de las personas va a ser clave a la hora de por qué la gente la pasa mal en la empresa. Y seguramente nadie te preguntó tus patrones, nadie te hizo jamás un análisis de esto, y obviamente estás en un lugar que quizás no sea la comunicación de tu enchufe. El truco, digamos, obviamente es poner a las personas en el centro, ¿no? La felicidad laboral tiene esto.
Bueno, ¿quién es el cliente más importante de la compañía? Y el cliente más importante de la compañía es la gente que está en la compañía. El cliente externo es una consecuencia del estado de ánimo que tenemos en la empresa. Pero date cuenta vos como cliente, cuando vas a un lugar, cuando vas a una empresa, ¿no te das cuenta del clima que hay ahí? Obvio que te das cuenta. Y no te das cuenta, ¿no te gusta más comprar, adquirir bienes, contactarte con compañías que tienen buen clima laboral? Por supuesto que sí. Entonces, en mejores emociones, obviamente aparecen mejores resultados, pero como una consecuencia. Antes te hablé de causa y efecto. Bueno, obviamente el efecto en resultados de una compañía que tiene una causa con un buen clima laboral es que los números le dan y que la gente se quiere quedar. Y no tenemos que retener a nadie, sino que están fidelizados. Acá en Argentina hay una empresa que la gente se tatuó el logo de la compañía. Estos jóvenes millennials descomprometidos, vamos a decir, no puede ser. Y es más, cuando la empresa cambió el logo, les hizo un aporte para que ellos se puedan cambiar el tatuaje. Imagínate lo que te cuento. Eso es fidelización. Cuando vos le dices a algún empresario, ¿qué tan lejos estás de eso? No, acá quién se va a tatuar, te dicen. Obvio, ¿no? Porque estamos en la cultura del malestar, no en la cultura del bienestar. Entonces la invitación es a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para cambiar el eje, que recursos humanos se sienten en la mesa de los que deciden y empecemos a decir, acá tenemos un socio oculto que es el que va a definir cómo nos vaya? Esto se nota mucho en las franquicias, ¿no? Cuando la misma marca pone distintas franquicias en distintos barrios, con un mismo producto, un mismo know-how, hay lugares que son exitosos y lugares que evidentemente no. Bueno, obviamente, los que armaron un buen equipo, los que el clima laboral es positivo, saludable y demás, el resultado aparece. Aquellos que no pudieron lograr esta historia, obviamente se empieza a complicar. Hoy en día creo que las empresas tienen que empezar a preocupar más allá de darle un curso de inglés porque nos viene bien a la empresa, en cosas que le vengan bien a la gente. Ahí Roberto me preguntaba al principio, ¿qué es esto del método BEPS? Te lo cuento brevemente. En FlixFlake, que es la consultora de felicidad laboral que te decía, el producto más pedido es este método BEPS. ¿Qué es el método BEPS? Un viaje emocional al peso saludable. Vos decís, ¿qué tiene que ver con las compañías? Sí, justamente, las compañías, lo que nosotros le proponemos a las empresas es armar un equipo de gente donde el propósito sea un cambio de hábitos en la alimentación. Sabemos que muchísimas personas en lo personal batallan con esto y después son personas que trabajan. Pero empecemos a unir a la gente. Si las personas tienen un problema en su vida personal que afecta a su salud, ¿por qué la compañía no le da los beneficios para que justamente lo pueda solucionar? Entonces armamos grupos de 10, 15 personas que obviamente son de distintas áreas, ¿no? Pero todos tienen este dolor de querer, llegar a un peso saludable, y los trabajamos como un grupo de entrenamiento. WhatsApp permanentemente, 24/7, con una nutricionista, y Zoom semanales, donde justamente trabajamos esta problemática. Gracias, Kaira. Lo que logramos... Bueno, lo que logramos justamente es el hecho de un engagement entre ese equipo que es maravilloso. No solamente entre ellos, que quizás no se conocían tanto en la empresa, porque capaz eran de áreas distintas o hasta de países distintos, sino logran un engagement con la compañía. Porque en definitiva, la compañía los está acompañando en algo que tiene que ver con una problemática particular. Entonces, para cerrar, que no me quiero extender, necesitamos compañías que acompañen. No necesitamos compañías como nombre de compañía. No el grupo tal. Compañías que acompañen a la gente, para que la gente se sienta que tiene un respaldo, tiene alguien que se preocupa por ellos, y tiene alguien que en definitiva, a la hora de, tener una necesidad puntual, como puede ser esta, como puede ser otras, como pueden ser las que contaba Braulio, sepamos que tienen alguien que que está con ellos. Así que esa es un poco la invitación de hoy, ¿no? A descubrir quién es el otro, a conocerlos, a decodificar patrones y armar justamente empresas que tengan que ver con esto. Y si estás en este foro, nos encantaría, bueno, me imagino que las chicas en el chat te habrán puesto, mis datos, pero estaría buenísimo seguir en contacto, porque evidentemente, como bien decían también, esto se puede hacer entre todos, y cambiar una cultura, del mundo del trabajo nos va a llevar tiempo. La pandemia nos aceleró, así que cuando más en contacto y más juntos estemos, muchísimo mejor.